Estos días se cumplen 20 años del inicio de la guerra de Afganistán. Un conflicto en el que han intervenido cientos de soldados pertenecientes a diferentes destacamentos con sede en Canarias y en el que murieron 102 miembros de las Fuerzas Armadas Españolas. Hablamos de la misión más larga y costosa en vidas de nuestra historia reciente. Cuando en 2001 Estados Unidos declaró la guerra contra el terrorismo, se consideró que la respuesta militar era la forma más adecuada de eliminar la amenaza de Al-Qaeda. Sin embargo, 2 décadas después, los talibanes dominan de nuevo el país y nadie puede descartar que vuelva a ser refugio de determinados grupos terroristas. Además, el retorno de los integristas supone la pérdida de derechos y libertades del pueblo afgano, especialmente para las mujeres. Esta noche les presentamos un trabajo especial de Fuera de Plano con testimonios que les van a impactar. Hemos hablado con canarios que estuvieron allí, refugiados afganos que han logrado escapar de una muerte segura y especialistas que intentarán dar respuesta a la pregunta que todos nos hacemos. ¿Para qué han servido los esfuerzos civiles, económicos y militares de estos 20 años? Les dejamos con el reportaje de Canarias a Afganistán, testigos de la barbarie. Antes de ser desplegados nos comentaron más o menos la primera misión que íbamos a tener y nos dijeron que era un valle donde se sabía que habían insurgentes y era hostil, pero con la palabra hostil se quedaron muy cortos. Ir a ese país es como si fueras a la Edad Media. No nos recibieron con los brazos abiertos, no nos querían. Llegué al puesto de control del aeropuerto, un talibán me golpeó 3 veces en la espalda. Me dolió mucho. Toda la gente está en shock, ¿no? En Afganistán y no lo creen todavía. You acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to the world. Llegaron un día a la base, dijeron que la unidad de Canarias se iba a desplegar y pidieron voluntarios. Yo levanté la mano y me fui. Cuando llegamos allí, lo primero que me encuentro es un país totalmente desértico y hostil. Ya la primera noche que llegamos, todavía nos estábamos aclimatando, ya nos empezaron a recibir con ataques de cohetes dentro de la base. La misión española en Afganistán principalmente era
ayudar a la población. Fuimos 2 unidades, una se desplegó en Kalinau, esa unidad sí se dedicó más bien a reconstruir la zona esa, y la unidad que estuvo en Herat, que fue la mía, éramos fuerza de reacción rápida, actuar en el momento en que haga falta. Yo llego a Afganistán en 2013 porque, bueno, a raíz de haber hecho la tesis doctoral sobre el terrorismo yihadista, llevaba tiempo intentando entrar en Afganistán, acompañando en este caso a las tropas españolas. Me impactó de entrada, llegas a Afganistán y aquello es un desierto pedregoso. Empiezo a ver a la población local, empiezo a ver a los trabajadores nativos que trabajaban en la base, empiezo a ver ya mujeres cubiertas con burka y bueno, es un cambio total de, ¿sabes? Tú dices, si hace 8 horas estaba en Madrid y ahora estoy en este país y esto existe, esto tan primitivo, tan ancestral. Y vinieron por la noche, un jueves por la noche, mientras yo estaba mandando las crónicas al periódico, pues nos había advertido ya el coronel que estaban en Ramadán, que si oíamos fogonazos, pues que no nos asustásemos, que aquello formaba parte de la normalidad, que eran cohetes. Pero bueno, que ya escuchó tiros, yo dije, esto no me suena a cohetes precisamente, y efectivamente fue empezar a abrir fuego y los centinelas a su vez respondieron, el ejército español también respondió. Instaurar una democracia tal y como lo entendemos en un país, o nuestro país, España, o en los países del entorno, un país occidental, en un país tan primitivo, es prácticamente imposible que prospere. Hace un año empecé a trabajar en la televisión pública de Afganistán. Estaba muy feliz. Trabajar en la televisión estatal como presentadora era mi sueño. Ha habido muchos cambios a favor de las mujeres trabajadoras después de la caída del régimen talibán. Todo comenzó a cambiar en los últimos 20 años. Y hemos conseguido muchos logros. Muchas mujeres trabajan como periodistas, artistas, diputadas, ministras. Pero después de esos 20 años, con la vuelta de los talibanes y su llegada a Kabul, todo ha cambiado de nuevo. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Yo fui 3 veces a Afganistán. Estuve en el año 2007, 2009 y 2011. En la primera misión nosotros fuimos de Quick Reaction Force, que es lo que se denomina Fuerza de Acción Rápida, para en caso de ataques, conflictos, intervenir. En la segunda misión fuimos de apoyo a las elecciones y en la tercera para reconstrucción de la provincia de Bagdad, que era en donde estábamos nosotros. La del 2007 para mí es la que más me ha dejado marcado, no de combate, pero sí en la que tuvimos que intervenir varias veces porque desgraciadamente la situación era la que había, ¿no? En las otras 2 misiones sí hubieron bajas por parte de ataques talibanes. Es difícil de pensar en ello, ¿no? Nosotros hicimos nuestro trabajo, que era para lo que hemos sido entrenados, pero tal y como se han desarrollado los acontecimientos a día de hoy, pues no sé si merece la pena, si mereció la pena o no. Inicialmente los afganos nos recibieron bien. Era obvio en la primera fase, después de que las fuerzas especiales habían noqueado a los talibanes en Kandahar. Pero llegas a ese punto donde la vieja estructura de incentivos se ha ido y ahora ellos piensan, no sé qué están haciendo aquí los estadounidenses y no sé si creen en nosotros. Entonces tú te metes en todo esto, donde luchan entre sí y empiezan a luchar contra ti porque eres el extranjero, el invasor.
No importa cuál sea tu intención, especialmente si estás constantemente rotando caras nuevas cada 6 meses. Así es muy difícil que confíen en ti. Yo creo que no ha sido un tiempo perdido. Entre otras cosas porque conseguimos escolarizar a la mujer y a las niñas. Antes de la llegada de los americanos y de los otros países de la coalición, la escolarización de las niñas y de las mujeres era 0. Nos hemos ido con un 84,4 aproximadamente de escolarización de las mujeres. España creó muchos dispensarios allí. Creó, precisamente en Caleïnau, 2 escuelas de formación profesional. Todo eso se ha quedado. Se mejoró hasta la cárcel femenina de Caleïnau, que era un cuchitril y se hizo una cárcel en condiciones. La comisaría de la policía de Caleïnau. Pero es verdad que el cambiar el régimen político de Afganistán, donde además se mezcla, sobre todo en los países musulmanes, religión con política, va a ser una tarea prácticamente imposible. Y la revolución tiene que partir desde el propio pueblo afgano, desde dentro. Después del 11 de septiembre, los Estados Unidos hablaron con la oposición afgana al gobierno talibán para ayudar a localizar a Al-Qaeda. A cambio, ellos entrarían en Afganistán. Así llegaron a nuestro país para acabar con el terrorismo. Así podríamos volver a nuestro país y comenzar nuestra propia vida. Al principio todo el mundo estaba agradecido hacia los Estados Unidos porque vinieron, trabajaron duro, entrenaron a nuestros soldados. Pero años después hemos visto que vinieron a nuestro país por su propio interés, no para eliminar el terrorismo. Hubo un incidente en un punto de observación. A veces lo tomábamos y a veces lo perdíamos y lo tomaban ellos. En este caso, los talibanes dejaron una placa de presión IED. Construyes una bomba con piezas no metálicas o con la cantidad mínima de piezas metálicas, con madera y plástico y otras cosas, además del explosivo que el detector no detecta. Un comandante australiano quería recuperar ese pedazo de tierra y establecer una base de patrulla allí. El sargento que estaba a cargo de esa unidad decidió que iba a hacer algunas flexiones y adivina dónde decidió hacerlas. Justo encima de la placa. Llegar a verlo fue terrible. Tienes partes de soldados lanzados cientos de millas lejos del punto de impacto. La parte psicológicamente más dañina de la vida militar es la soledad. Occidente tiene que ver con la mayor parte de los conflictos que se producen, sobre todo con esta salida propiciada por ese liderazgo estadounidense, pero del que, digámoslo claramente, el resto de los países miembros de la OTAN también tenían ganas de marcharse. Pero esa inversión que se hizo, por ejemplo, en el ejército afgano, ese deseo tan occidental, tan idealista, de que todos los pueblos pueden llegar, eso que denominamos democracia liberal o democracia occidental, vista la retirada, yo creo que no se han cumplido los objetivos. El ejército afgano hubo que reconstituirlo de cero. Era gente que estaba muy curtida. La Unión Europea, la OTAN, no supo vender realmente al resto de los países cómo era la preparación y cómo eran las unidades afganas. Por ponerte un ejemplo, los Kandak son los batallones afganos. Una unidad de ese tipo suelen ser entre 300 y 500 hombres. Normalmente, a la hora de la diana, formaban 150 afganos, 180. Y preguntamos, ¿y dónde está el resto? No, es que uno es el hijo del gobernador. No, es que el otro es el hijo de un alcalde, el otro es el hijo de uno de los comerciantes más importantes. Esa disciplina, esa mentalidad que tenemos en los ejércitos occidentales, carecen de ellos allí. Los talibán son, digamos, de la etnia mayoritaria, que son la pastún. El segundo grupo son los tayikos, que son un 27%, los pastún se dice un 42%. Hay otras minorías importantes como los hazaras, y después tienen también varias lenguas. En torno al 50% de la población habla el dari. Hay una parte que no entiende lo que dice la otra parte, pero es que la otra parte no solamente habla una lengua, sino se hablan varias lenguas. Todo esto nos demuestra que es un país difícilmente gobernable. Ir a ese país es como si fueras a la Edad Media. No nos recibieron con los brazos abiertos, no nos querían. Esta gente lo que hacía era poner a la población civil por delante, mujeres, niños, ancianos, y después ellos por detrás te atosigaban, ¿no? Te empezaban con
disparos o granadas de mortero. No, la verdad que no se informaba, ni se decía, ni se comentaba. Nunca lo decían. Digo, coño, pero ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen la verdad? La gente está en medio. Por un lado tienes un gobierno con ese sistema que te roba durante el día. Te detiene para obtener dinero de ti o te detiene en un punto de control a ti y a tus cabras y siempre están intentando sacar algo de ti. Y luego por la noche los talibanes entrarán o Al Qaeda entrará y también te cobran impuestos o toman comida, refugio o lo que sea. Necesitamos tu coche y nos lo vamos a llevar o te mataremos a ti y a tu familia. Hacen ese tipo de cosas. Nosotros nos dedicamos a inundar a esas comunidades deprimidas con dólares occidentales en un lugar que nunca sería capaz de generar tanta riqueza. Con la mejor de las intenciones, solo que no hay forma de supervisarlo porque el estado natural de las cosas es el clientelismo y lo que consideraríamos robo en la sociedad occidental. Una mañana fui a una panadería para mujeres y cuando salí de mi casa había un hombre junto a mi puerta que me dijo cosas muy desagradables, de una manera inaceptable para los seres humanos. Cuando volví a la misma calle, volvió a decirme esas malas palabras, así que fui hacia él y le pregunté por qué me estaba hablando así. De repente empezó a golpearme, dándome puñetazos, golpes en mis manos, en las piernas, dejándome varios moratones y agarrándome. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero le hice frente y le golpeé también, pero era muy fuerte para mí. Ese hombre me dijo: hablaré con los talibanes, vendrán y te matarán a ti y a todos los miembros de tu familia. Kalinau, vamos de visita a la cárcel femenina de Kalinau. Y le pregunto al comandante de la Guardia Civil, que había un contingente también en la base. Dice, hay 8 reclusas y una niña. Y pregunté yo, digo, pues es igual que en España, que las presas pueden estar con sus hijos hasta los 3 años. Me dijo, no. Dice, la niña tiene 8 años y la niña, sus padres la vendieron y la casaron con un septuagenario. Y el día que el septuagenario iba a consumar el matrimonio, la niña huyó. Y estuvo aproximadamente 3-4 días mendigando pues por los mercados de Kalinau, en los arrabales, hasta que ya el sueño, el cansancio, el hambre, la vencieron y la encontraron debajo de un puente. La policía afgana vino, la detuvo, la llevaron ante un tribunal coránico y la condenaron a 3 años de prisión. A una niña de 8 años. No van a dejar que la mujer progrese. Para ellos la mujer es un ser que solamente sirve para dar a luz a los hijos y más nada. El futuro va a ser negro, como del color del chador, así de claro. En el cielo, con los pájaros que vuelan. No considero que exista un cambio sustancial de los talibanes del 2001 al 2021. Lo que hay un cambio son de las circunstancias. Y en ese sentido hay un sector de los talibanes más radicalizado, como el propio ministro de Interior, que lidera la red Haqqani y que está considerada una organización terrorista, y otro sector de los talibanes que, digamos, tácticamente están dispuestos a acomodarse a los cambios regionales. Los talibanes siguen participando de una ideología atávica, de una interpretación recalcitrante del Islam, parten de una cultura política autoritaria, violenta y misógina. Va a seguir siendo un régimen que puede a lo mejor suavizar cara a la galería algunas medidas, pero básicamente, como hemos visto, han incumplido algunas de las promesas de un gobierno inclusivo. Esto está totalmente lejos de la realidad. En el ámbito social hay una regresión de los derechos, en particular de las mujeres, de niños, pero en definitiva del conjunto de la sociedad afgana en materia de educación, en materia de libertades. Una persona que tiene unas costumbres tan firmes y tan estrictas, de la noche a la mañana no cambian. Cara amable o nueva imagen 2.0, como la quieran llamar, no tienen ninguna.
O sea, van a volver a lo que había antes. Son lobos disfrazados de cordero. O sea, tarde o temprano veremos la verdadera cara de ellos. O sea, los talibanes siguen siendo los mismos. Lo que ha cambiado es la población. Han perdido el miedo, pero el miedo también se puede recuperar. La forma ahora de los talibanes de expresarse, de que van a abrir las manos, que van a intentar ser más diplomáticos, yo lo veo como si fuera una obra de teatro, ¿sabes? Algo que quieren mostrar hacia el mundo, que no va a ser real, porque ellos no son así. El 15 de agosto, cuando fui a la oficina, era un día normal. Nadie pensaba que los talibanes llegarían en unas horas a Kabul. Fui a la oficina y presenté el informativo de las 9 de la mañana, como siempre. Después de eso, mi jefe me dijo que fuera a la calle a hacer un reportaje, porque había mucha gente en los cajeros automáticos intentando sacar dinero. Estaba enfrente de la oficina y recibí una llamada de mi compañero que me dijo: «Calla, por favor, vete a casa». Pregunté qué pasaba y me dijo que la situación estaba empeorando, así que debes irte a casa porque todo el mundo se ha marchado de la oficina. Me eché a llorar y después de una hora el presidente abandonó Afganistán y los talibanes llegaron al Palacio Presidencial. Fue un día muy duro para nosotros. Uno de los principios básicos de este extremismo es la eliminación de las mujeres de la vida pública. Encontramos que no se quiere que las mujeres trabajen, por ejemplo, en los hospitales, comadronas, enfermeras, médicas, y muchas mujeres profesionales pues trabajaban en un banco, en una oficina. También tienen prohibido acceder a sus puestos de trabajo. Es realmente negarles el estatuto de ciudadanía, negarles cualquier tipo de derecho. Yo empecé a trabajar con los españoles en 2006 hasta al final de 2013. Trabajé como intérprete, como logística, como relación pública en estos años que estuve ahí. La vida está muy duro y bueno, la economía estaba destruida, la gente no tenía nada para comer. No tenían servicios, ni hospital, ni clínicas, ni carreteras, ni nada. Pero después del que vinieron OTAN y Estados Unidos y esos, la vida de la gente y la vista del país se ha cambiado mucho sobre el derecho de mujeres, del hospital, del clínico. Todo ha cambiado mucho durante estos 20 años. Yo cuando me tenía, no sé, 13 o 14 años, trabajaba en una tienda. Un día vinieron a las tiendas y cerraron el bazar y han dicho que tenéis que ir al aeropuerto porque hemos pillado 2 ladrones y estamos cortando su mano y su pie. Y yo lo he visto este horror de mis ojos cuando tenía 14 años. Bueno, este es el recuerdo que yo tengo de los talibanes, el régimen de los talibanes. Yo trabajé en Afganistán entre el año 2005 y el año 2010. Estuve primero 2 años con la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, desarrollando un proyecto de escuelas y clínicas, y luego entre el 2007 y el 2010 estuve coordinando las actividades de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y ahí teníamos todo tipo de actividades, desarrollamos todo tipo de programas, fundamentalmente en educación, salud, género, pero también mucha infraestructura viaria, caminos rurales, un programa de desarrollo rural, desarrollo agrario. Yo creo que gran parte de las actividades y proyectos que hemos desarrollado obviamente van a perderse, es decir, gran parte de los avances conseguidos y los logros que yo creo que fueron reales y existieron y hubo progreso en Afganistán se va a perder, y lo que mucho tiempo ha costado y muchísimo dinero construir se va a perder en muy poco tiempo.
ACNUR lleva 40 años en el país y allí estábamos cuando la toma del país por parte de los talibán. Estamos en este momento ante una emergencia humanitaria, sobre todo de desplazamiento interno. Hay más de 3,5 millones de personas que han tenido que dejarlo todo, dejar sus hogares por la violencia y que se encuentran dentro del país. Principalmente son mujeres, niños y niñas, y más de 600.000 se han desplazado a lo largo de este año. Estamos pues llevando todo tipo de ayuda humanitaria porque dependen de esa ayuda humanitaria para sobrevivir. Los equipos de ACNUR corren muchos riesgos. No olvidemos que estamos ante un contexto volátil, de inseguridad cambiante y donde hay un conflicto. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. La verdad que ha sido una experiencia un poco, por lo menos personalmente, bastante dura, pero bueno, es parte de nuestro trabajo, ese pequeño aliciente que te da el trabajo que realizas y lo que te anima a continuar, aunque tengas muy pocas horas de descanso, pero es ese ánimo de esa gente que te lo agradece y lo ves en sus caras la satisfacción de haberlo sacado de esa situación tan complicada, lo que te llena, aparte de quitarte ese nudito que se te queda en la garganta, pero que te impulsa a seguir adelante. talibanes están simplemente en un poder brutal y represivo, y por tanto es injusta la actitud que han mostrado los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea en la última reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior, que pretende que nos encontramos ante la amenaza de miles y miles de migrantes y refugiados tocando en las puertas de la Unión Europea. Eso no está pasando. Lo que sí está sucediendo es que aquellas personas que se han comprometido con los valores europeos ahora tienen derecho a una protección humanitaria efectiva por parte de la Unión Europea. En los debates del Parlamento Europeo ha resonado en todas las lenguas oficiales de la Unión una severa autocrítica por una Unión Europea que ha arrastrado los pies detrás de los Estados Unidos, que se vio sorprendida por el acuerdo unilateral de la administración Trump con los talibanes para retirarse. Por tanto, se exige a la Unión Europea que tenga una política exterior propia, lo que se llama autonomía estratégica. Esas personas no pueden ser dejadas de lado ni abandonadas a su suerte. Por tanto, la Unión Europea tiene que hacer más y tiene que hacerlo deprisa. La presión internacional tendremos que ver hasta dónde llega, pero yo sería un tanto pesimista. Que se cumplan los acuerdos por la parte que le toca a los talibán, que no suelen ser muy cumplidores de la palabra dada. Está demostrando que ahora se piensan mucho más las cosas. Habrá personal cualificado que no les interesará que salga. Me temo lo peor. Una periodista española me dijo: si quieres salir del país, envíame una copia de tu pasaporte. Lo hice y después estuve llorando todo el día. No dije adiós a mi familia. Salí con el pasaporte y una bolsa con un vestido. Cuando llegué al puesto de control del aeropuerto, un talibán me golpeó 3 veces en la espalda. Me dolió mucho. Caminamos mucho hacia una pequeña sala en la que había mucha gente, mucha confusión. Los soldados españoles leyeron mi nombre en una lista y me dijeron que ya estaba segura, que me llevarían a su pacífico país donde estaría segura. Es una gran oportunidad para mí y sé que soy la más afortunada de mi familia por poder estar viviendo aquí.
Tengo 2 hijos de 4 años. Son muy pequeños y el mayor tiene 7 años. Es muy duro para mí estar aquí sola, sin ellos. Mi familia me dijo, calla, no estás segura en Afganistán. Y tu seguridad es muy importante para nosotros. Así que tuve que dejarlos allí. Cuando hablo con ellos, lloran y solo dicen, quiero irme con mamá. Mi esperanza es que tan pronto como se pueda vengan aquí. No sé si es posible o no. Mi vida en España está bien. Estoy segura, pero estoy preocupada por mis hijos. El gobierno de España me ayudó y me salvó. Espero que puedan traer también a mis hijos. Las familias que hemos conseguido o que nosotros hemos contribuido para que vuelvan a España, todos ellos vienen con un estatus de refugiados y ahora mismo se les está dando, como refugiados, se les da apoyo durante un tiempo específico. Yo creo y espero confiar que va a haber una buena integración. Obviamente también esto es un compromiso de todos y de la propia sociedad para integrar a la gente que obviamente no conoce el idioma, pero que sí que tienen muchas ganas de contribuir a nuestra sociedad y de poder vivir en paz y en libertad. La amenaza terrorista está presente en la sociedad internacional antes de que los talibanes llegaran al poder y va a estar presente después de la llegada de los talibanes al poder. Es cierto que la red Al-Qaeda puede verse de alguna manera alentada, no solo por esa llegada de los talibanes al poder, sino también por una interpretación de la salida de Estados Unidos como una rendición que les puede alentar a seguir su itinerario de violencia terrorista para conseguir esos objetivos. Los talibanes tienen una agenda claramente nacional, se ocupan de Afganistán, mientras que el ISIS o Al-Qaeda tienen una agenda transnacional o global, es decir, van a ir mucho más allá de las fronteras de los estados nacionales en los que estén, ¿no? Y luego otro elemento importante que existe en este caso entre Al-Qaeda y el autoproclamado Estado Islámico es una rivalidad por el liderazgo de ese movimiento yihadista global. He visto mucho cuando los ISIS atacaron a una mezquita en Herat. Yo le he visto que estaba muy cerca de nosotros. También el pueblo donde vivo yo en Herat, le pusieron bombas a 2 taxis de vanes cuando la gente venía del trabajo y estaban dentro de la taxi y se explotó y se murió mucha gente. El ISIS ha perdido fuelle, no tiene un mando central, está más desarticulado. Sigue siendo una amenaza y además tiene un carácter altamente letal. Pero Al-Qaeda sí que tiene un mando centralizado y se ha ido recuperando desde hace 2 décadas hasta hoy, estableciendo alianzas con otros movimientos yihadistas locales que van desde Asia Central, el sur de Asia, Oriente Medio, la península arábiga, obviamente, y también el Sahel hasta llegar prácticamente al África Occidental. Los talibanes ahora mismo están haciendo lo que quieren. No escuchan a nadie, ni siquiera hablan con ningún otro país. El trabajo de las mujeres, las libertades conseguidas durante 20 años, la vida normal que hemos llevado durante este tiempo no pueden ser negociables. Si los talibanes no aceptan eso y no respetan los derechos humanos, el resto de países no debe ayudarlos. Si los propios ciudadanos no se ponen las pilas, volverán otra vez a retroceder a hace 20 años. Pero de esperanza, por lo menos yo, a día de hoy, no la veo. Otra intervención militar lo dudo ahora mismo. A corto plazo lo dudo. A medio plazo depende de los acontecimientos internacionales que hayan. A quién dé cobijo y a quién no dé cobijo. Porque se invadió el país precisamente por dar cobijo a terroristas. No lo veo factible. No lo veo factible porque son muchas vidas a cambio de nada. Actualmente no tengo ninguna esperanza de volver a mi país porque nos van a matar.
Si no hubiera venido aquí, estaría muerta. No tenemos ninguna esperanza para el futuro de nuestro país porque la comunidad internacional ha abandonado a los afganos. Yo no veo ningún futuro bien para mi país porque ahora los talibanes controlan más o menos todo el Afganistán. Sé que lo dicen que han cambiado, yo pienso que no ha cambiado nada. Después de tantos años he salido de mi país solo con 2 maletas. Lo correcto hubiera sido salir de Afganistán 18 o 24 meses después de haber entrado con las fuerzas especiales en 2001. Era necesario abandonar el país después de haber cumplido la misión de neutralizar a los talibanes y Al-Qaeda y de que las operaciones en Afganistán estaban completadas. No había necesidad de quedarnos durante 2 décadas. ¿Valió la pena? No creo que la cuestión sea si valió la pena. Era necesario para enviar un mensaje a cualquier otra persona que estuviera pensando en hacer cosas estúpidas en ese momento. Estábamos enfocados en Al-Qaeda, pero realmente hay muchos otros que nos desean hacer daño y esa fue la forma de enviar el mensaje. No quieres hacer eso. O vendrán a tu país y vivirán allí. No quieres eso. Se tenía que hacer, no había otra forma de evitarlo. Siendo militar, tu función no es decir si está bien o está mal porque no es tu trabajo. Incluso, aunque seas un militar de alto rango, tú estás ahí para hacer tu trabajo. Pero estar allí 20 años, la cantidad de dinero y energía gastada, eso no valió la pena. No veo ningún futuro para el pueblo afgano, sobre todo para los afganos que se van a quedar obligados, que no les van a dejar salir de Afganistán, lo van a pasar mal, no, terriblemente mal. Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society. And we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam.